Muy buenas tardes. Agradezco la posibilidad de participar en este seminario y felicitar a los organizadores que, si bien yo soy parte del Panamericano, pero el esfuerzo especial que ha hecho la directiva en que esto se lleve adelante. Saludar muy especialmente a los demás colegas que han expuesto, a los colegas profesores internacionales, y un especial saludo que creo de parte de todos para el profesor Adolfo Abravilloso, ¿no es cierto?, quien ha sido el inspirador de todas estas grandes ¿no es cierto?, caminos en el derecho procesal. Yo elegí el tema de algunos alcances del derecho de acceso a la justicia, pensando posiblemente en el trabajo que me ha tocado realizar en cuanto a poder estudiar con mayor profundidad el derecho procesal, pero en mi vida tanto en lo que es el trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, como hoy día a cargo de la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, me ha tocado trabajar y me ha gustado trabajar en asistencia jurídica gratuita. ¿Cómo esbozaré el trabajo que presento hoy en el contexto de este seminario? Es reconociendo, por una parte, qué entendemos por acceso a la justicia desde el punto de vista, ¿no es cierto?, procesal civil, viendo cómo estaba normado en la Constitución política actual vigente, cómo se norma en el borrador de la nueva Constitución política, donde allí, ¿no es cierto?, hay bastantes artículos que versan sobre ello, o un solo artículo con muchos detalles al respecto. Pero también me gustaría, en este caso, cuando voy a analizar el borrador de la nueva Constitución, brevemente por lo largo que es en esta área, situarme no solo desde el sistema jurídico, sino también qué pasa con el usuario, con la persona que accede a la tutela judicial, si quedan satisfechas sus necesidades necesidades jurídicas o su pretensión procesal según el caso. No cabe duda que doctrinariamente el acceso a la justicia recibe el nombre de tutela judicial. Y en tutela judicial entendemos la necesaria interrelación con el debido proceso, o como señala nuestra Carta Fundamental, un derecho a un procedimiento y una investigación racional e justa. Sabemos, ¿no es cierto?, que múltiples pactos internacionales, convenciones americanas de derechos humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles, está reconocido el derecho a la tutela judicial. Al decir de la profesora Macarena Vargas, estos cuerpos normativos, mala interpretación de los tribunales, han permitido la evolución de un concepto más restringido, de solo poner en movimiento el aparato jurisdiccional, a una noción más amplia que busca obtener una respuesta estatal con real posibilidad de ejecución. Así, ¿qué dice primero nuestra Constitución? Nuestra Constitución política vigente asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y parte señalando lo siguiente. Estoy buscando un poco en la cámara para poder verlo, pero no, ahí tengo que, ¿a dónde mirar para que vean? Si no quedo como, ya, no lo... vamos, a lo que nos convoca. En el inciso primero, el artículo 19, se consagra el derecho a la defensa jurídica. Igual, toda persona tiene derecho a defensa jurídica. En el inciso segundo, se trata de el derecho de asesoría y defensa jurídica gratuita, y luego se trata en el inciso tercero del juez natural, y en el inciso cuarto del 19, en el cual me detendré, se trata, ¿no es cierto?, lo que conocemos el justo racional proceso o debido proceso. Lo leeré. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previamente legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre la garantía de un procedimiento y una investigación racionales y justa. El profesor Bordalí Salamanca hace un estudio de las sentencias del Tribunal Constitucional entre los años 1996 a 2010, buscando en las líneas de interpretación que le da a la tutela judicial el Tribunal Constitucional chileno. Hay consenso que se encuentra bajo el epígrafe del artículo 19, número 3, en la igual protección de la ley en ejercicio de sus derechos, y se repiten en las sentencias revisadas
los conceptos jurídicos de acceso a los tribunales, derecho a la defensa, al juez natural y debido proceso. El mismo profesor Bordalí, que estudia, ¿no es cierto?, esta línea interpretativa de la Corte Suprema, cree distinguir el respecto a derecho de tutela judicial, lo que guardaría relación con acudir a los tribunales de justicia cuando se ha vulnerado a una persona un derecho o un interés individual, del debido proceso. Aunque guardan directa relación, pero por un efecto de análisis, él cree que es susceptible de ser distinguido. También nuestro Tribunal Constitucional ha dado definiciones o conceptualizado que entiende por racional y justo proceso. Racional, para configurar un proceso lógico carente de arbitrariedad, y justo para orientarlo en un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Cabe recordar también aquí, cuando hablamos de proceso o debido proceso, al profesor Adolfo Alvarado Belloso, quien nos dice por una parte que el proceso en sí debe ser debido, no es necesario ese adjetivo porque lo debe llevar en sí, y reconoce ciertos principios que siempre deben estar presentes. La igualdad de las partes, paridad real de oportunidades, la imparcialidad del juzgador, la transitoriedad de la CR, la eficacia del procedimiento y siempre la moralidad procesal. Definido ya o revisado ya el derecho de tutela judicial y debido proceso en nuestro artículo 19, número 3 de la Constitución Política vigente, cabe ver qué dice el borrador de la nueva Constitución. A este respecto me referiré a cómo regla el principio de igualdad ante la ley, acceso a la justicia y debido proceso dentro del espacio de tiempo que podamos disponer. Frente a la igualdad ante la ley, en el artículo 25, en el capítulo 2 de las garantías fundamentales, establece que toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva ante la ley y la no discriminación. En el número 2 establece que el Estado garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión y la integración. Aquí una observación que se hace, que por qué en igualdad no se sostiene a sí misma y se le agregó el adjetivo sustantivo. Al respecto se da como respuesta, siguen investigando un poco en el tema, que lo que se quiere es contrarrestar con la igualdad formal. Es decir, que no sea una norma programática, sino que asegure resultados. Tratado ya como regla en el artículo 25, la igualdad ante la ley, nos podemos detener en el derecho de acceso a la justicia. El artículo 108 del borrador es bastante extenso en detallar las distintas las formas que le va a otorgar a este derecho. Pleno acceso a la justicia, requerir de los tribunales tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos de manera oportuna y eficaz. Se utiliza aquí ya el término tutela efectiva. Bueno, muchos dicen lo mismo que dijimos frente al proceso y debido proceso. Si es tutela, debe sostenerse a sí misma, el efectivo sería una redundancia. También señala este artículo 108 deber del Estado de remover los obstáculos de acceso a la justicia. Establece también que el Estado debe asegurar asesoría letrada. En este caso, en nuestro país, la asesoría jurídica gratuita muchas veces se presta a través de clínicas jurídicas como de la Corporación de Asistencia Judicial. Esto debiera cambiar en cuanto a la asistencia directa en juicio, toda vez que en el artículo 108 se exige que sea por abogados y abogadas. Ya no van a poder ser, ¿no es cierto?, postulantes que se encuentren haciendo su práctica profesional o en estudios de pregrado. Resulta interesante también, no voy a leer todos los numerandos de este artículo, que se dice que el Estado debe garantizar que los órganos que intervienen en el proceso respeten y promueven el derecho a acceder a una justicia con perspectiva intercultural. Aquí es una palabra que se repite bastante en este borrador de Constitución que se propone, la idea de que los operadores jurídicos deben tener un manejo intercultural. En la misma Constitución se señala que se entiende por interculturalidad el que a tomar las decisiones o a realizar
función que te corresponda, debes tener respeto de las costumbres, tradiciones y normas de las personas que estás atendiendo. A tal efecto, habrá que capacitarse y ver exactamente cuáles son aquellas costumbres, tradiciones y normas, velando siempre porque el reconocimiento de ellas no implique también una desigualdad respecto a otras partes en el mismo proceso. Como les decía, me interesaba también visualizar cómo ve que el sujeto, el ciudadano, que ve afectado su derecho y debe reclamar por él, el funcionamiento de este sistema y del acceso a la justicia. En un estudio encargado por la Corte Suprema, que lo licitó y que lo llevó adelante la Pontificia Universidad Católica de Chile, estudian las barreras que ven los ciudadanos y las necesidades jurídicas de los ciudadanos. En esta encuesta se acuña primero el término necesidad jurídica, que lo incorpora Hazel Ken, experta inglesa que trabaja en estudios sociolegales, y dice que debemos acercarnos, ¿cierto?, las necesidades del usuario frente al sistema, que muchas veces mejoramos los sistemas para una satisfacción del sistema, pero lo que nos requieren es no solo la satisfacción y cumplimiento de estándares objetivos, sino que a la gente efectivamente siente y le llegue dicha protección. Hacen una encuesta con una muestra significativa y concluyen que en materia civil las mayores dificultades de las personas están en el orden de conflictos diarios, de consumidor, finanzas y deuda, de manera tal que es ahí donde debiéramos intervenir en la mejora de nuestros sistemas de justicia. Para las Naciones Unidas habla de una idea de acceso a la justicia, ya no de derecho de tutela, sino es un concepto que hace referencia a las posibilidades de personas sin distinción de sexo, raza, identidad sexual, ideología política, creencia religiosa, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Es decir, nos amplía la mirada, no todo la tutela judicial, el debido proceso, sino satisfacer las necesidades jurídicas de las personas. Muchos discutirán este tema, no estarán de acuerdo, pero estoy invocando lo que arroja este estudio. También se señala en este estudio que deben eliminarse las barreras, las brechas geográficas, económicas, culturales, cuestión que se acoge en el 108. El tema para quien hemos trabajado también en la materia, que no basta con constatar la norma, sino que es menester una voluntad política al momento de efectuar los cambios y que se bajen estos cambios, como también, ¿no es cierto?, el que se tome la decisión de invertir, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto, etcétera, se tomen las decisiones correspondientes para mejorar el sistema de acceso a la justicia, cuestión que al día de hoy también se podría haber hecho si hubiese caminado una voluntad política que así quisiera. En el 109 ya vamos al justo y razonable proceso, regla que toda persona tiene derecho a un proceso razonable y justo, que se salvaguardan las garantías que señala esta Constitución y la ley. Señala el tribunal competente, el juez natural, que debe, ¿no es cierto?, toda persona ser juzgada en igualdad de condiciones, en un plazo razonable. Y en esto, conversando con algunos colegas, veíamos que se acoge parte de lo que establecen la Convención Americana de Derechos Humanos, digamos, y en estos artículos efectivamente hay un reconocimiento en esa línea. Si tal vez lo que debemos hacer y donde están mayores desafíos interpretativos y de nudos que habrá que desentrañar, es que si uno entra al artículo 307 y siguiente, capítulo 9 del que trata del sistema de justicia, lo primero que sorprende es que ya no se le llame poder judicial, sino que se le llame sistema de justicia, por la importancia que tiene que sea un poder del Estado quienes administren justicia. Llama la atención también que el ejercicio de la jurisdicción se señala que es una función pública y se ejerce en nombre de los pueblos. Dice, consiste en conocer y juzgar por medio del debido proceso. Ya no utilizamos la palabra justo y racional conforme a la Constitución y las leyes, como los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Chile es parte. Resalta también en este tema de justicia el artículo 309,
donde el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Se dice que estos deberán respetar los derechos fundamentales y que será la ley la que debe coordinar ambos sistemas. Aquí claramente hay un desafío, ¿no es cierto?, de esta incorporación, de esta debida coordinación y que también estas integraciones no impliquen desigualdades al momento de que pudieran ser efectivas. Ya cerrando, puedo señalar que hemos hablado de la importancia de este derecho de tutela a la justicia, de tutela judicial, también, ¿no es cierto?, el debido proceso y su necesaria interrelación con ello. ¿Cómo se regla en ambas normativas, tanto en la Constitución política como en este borrador que se presenta, y las dificultades interpretativas que presentará, sobre todo si se guarda relación en la normativa de sistemas de justicia? Para mencionar finalmente, y aquí ya termino, que se consagra por primera vez en el artículo 323 en Sistema de Justicia el deber del Estado de promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos y que la ley señale las condiciones y la eficacia de los mismos. Esta presentación ha tenido por objeto también visualizar, ¿no es cierto?, la tutela judicial, su necesaria interrelación con el debido proceso, ver al sujeto que es quien utiliza el sistema jurídico e invitar también a acercar a quienes proponen los cambios normativos legales, quienes estudian los temas, con quienes los ejecutan. Yo creo que allí, si logramos generar puentes de interacción entre ambos, haremos que no vayamos alejando las posturas, se genere un diálogo importante que garantice el Estado de Derecho y a la vez ayude a la cohesión social. Gracias.